Y regresamos de publicidad, continuamos aquí en Jerez, este martes 25 de abril y ya la feria está a la vuelta de la esquina. Las motos también, este fin de semana se celebra el Gran Premio en nuestro circuito, en nuestra ciudad. Así que ya son muchos los que están aprovechando estos rayos de sol para ponerse morenito, para ponerse morenita en nuestras playas, en las magníficas playas que tenemos en la provincia de Cádiz. Y la operación bikini, ya vamos tarde. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar unos hábitos saludables para que nos dure para siempre. No solo esa operación bikini, realmente no me gusta llamarlo así, sino tenemos que aprender a comer, a tomar los alimentos como forma de nuestra vida, porque acompañando el deporte de una buena dieta vamos a conseguir vivir mucho mejor y más años. Y si no, se lo preguntan a Rafa Delgado, que se ha ido hasta la consulta del doctor González, para no es darnos truco, es enseñarnos a comer, enseñarnos a ser un poco más felices. Así que, Rafa Delgado, compañero, adelante. Un saludo desde la consulta del doctor González. Como todos ustedes ya conocen, el doctor González es precisamente doctor en medicina, es también máster en nutrición y dietética, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Recordarán ustedes, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que por esta consulta pues han pasado pacientes que han llegado a perder incluso 20, 30, 40, 50 kilogramos. Y recordarán, ya se los comentamos en más ocasiones, en momentos puntuales incluso 80 y 90 kilogramos. Y no estamos exagerando un ápice. Pues les voy a pedir a todos ustedes que nos acompañen en los siguientes minutos, porque hoy, entre otras cosas, vamos a descubrir, por un lado, en qué se equivocan los obesos, las personas obesas, cuáles son los errores más frecuentes que cometen y, sobre todo, la eterna pregunta: ¿cuándo es el momento ideal para adelgazar? ¿Quieren ustedes saberlo? Quédense con nosotros. Lo dicho, doctor González. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por atendernos una vez más. Gracias por invitarme, Rafa, tu programa. Gracias. Doctor, a la hora de cocinar en casa, me imagino que hay consejos, incluso a la hora de comer fuera de casa, ¿no? Claro que sí, a la hora de cocinar es importantísimo también, Rafa, porque el mismo alimento, depende de cómo tú lo cocines, nos va a aportar más o menos calorías. Todo el mundo sabe, no tiene nada que ver, yo que sé, un pescado a la plancha o al horno que frito y rebozado, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, partiendo de esta premisa, podríamos decir que si queremos adelgazar, vamos a dejar un poquito al lado los fritos, los rebozados, la salsa, y utilizar mejor lo que es, por ejemplo, a la plancha, al horno, al hervido, al microondas, al papirón, ¿vale? Bien. También sería bueno no preparar demasiado los alimentos antes de servirlos. Por ejemplo, si vamos a poner fruta, mejor la pondremos, que la tengamos que pelar, que mejor que ponerla en Macedonia. Mejor que la tengamos que pelar. Sería importante, si fríe, utilice sartenes antiadherentes, utilice el aceite de oliva, no utilice otra grasa para cocinar. Para guisar utilizaremos 2 cucharas soperas de aceite por persona y día. Sería bueno quitarle los alimentos antes de cocinarlos. Que sepáis que las plantas aromáticas y las especies dan sabor a las comidas y nos engordan. Preparar también platos sencillos, sin aliños rebozados ni salsa. Y sería también importante hacer la comida cuando no tengo hambre. Por ejemplo, hacer la cena después de haber comido. Estos serían los consejos que yo daría para la hora de hacer la comida. Perdón. Y para la hora de comer fuera de casa, deciros que lo importante es saber elegir la comida que voy a tomar. Eso sí que es importante, comer una comida saludable siempre, en definitiva. Se puede hacer incluso, porque yo como mucho fuera también, trabajo siempre fuera, incluso en un menú podemos hacer una alimentación saludable y nos va fenomenal. Por ejemplo, yo elegiría de primer plato una buena ensalada y después o una buena carne o un buen pescado a la plancha o bien unas legumbres con verduras. Perfectamente bien. Eso es totalmente saludable. De postre utilizaría la fruta fresca,
Mi fruta, que es el mejor postre que existe, nadie puede competir con la fruta desde el punto de vista saludable, y la mejor bebida el agua. Eso es perfectamente saludable y es bueno para perder el peso, claro que sí. Lo que no sería lo mismo en ese mismo menú, si yo en vez de coger lo que acabo de contar, cogería, por ejemplo, es lógico pensar, un cocido con chorizo y morcilla, y de segundo un pescado frito y rebozado, de postre unas natillas, y después me lo acompaño con una bebida alcohólica, pues evidentemente eso no tiene que ver con el primer menú. Si me quiero quitar los kilos, utilizamos el primero. También es importante que sepáis que no hay que comerse todo lo que haya en el plato. Si yo estoy comiendo y no tengo más apetito, tengo que dejar lo que me ha sobrado. Es porque mi cuerpo dice que ya no quiero más, tengo que dejarlo. Sería bueno también saber elegir las guarniciones, eso es muy importante, ¿vale? Rafa, no es lo mismo que una persona se tome unos filetes de pollo a la plancha o asado con una buena verdura o un buen pescado con una buena verdura de acompañamiento, que es súper saludable, por cierto, que si ponemos ese pescado o a ese pollo, pues patatas fritas, evidentemente. Va a engordar más las patatas fritas que el mismo pollo, evidentemente, ¿no? Entonces, las guarniciones hay que saber elegirlas bien. Después de utilizar la grasa, la salsa lo menos posible, porque la salsa aumenta las calorías siempre del menú, ¿vale? Es decir, no será lo mismo tomarme, por ejemplo, sepia o chocolate a la plancha, que es totalmente saludable de dieta, que si le echo mucha salsa encima. Si yo le echo una cucharada de aceite y le echo 90 calorías, pero si le echo 3, le echo 270 calorías, evidentemente. Entonces, tener cuidado con la salsa, evidentemente. Es decir, una persona que está en la calle, Rafa, y se tome una buena ensalada, una buena carne, un buen pescado a la plancha, me tome una buena fruta y agua, está comiendo perfectamente bien y eso no rompe ningún tipo de dieta, te lo aseguro. Y de eso sabe mucho, porque lo aprendió con usted, Dolores León González. Me gustaría que fuésemos viendo algunos ejemplos de personas que pasaron por aquí por su consulta. Bueno, Dolores es una paciente que venía a mi consulta de Jerez, concretamente venía de Lebrija. Es una paciente, como va a ver la foto, parece otra persona. Dolores ha perdido 37 kilos. Cuando entró en mi consulta tenía una talla 56 y una altura de 1,46. No es una chica muy alta, pero pesaba ya 112 kilos. Y terminó con 75. Lo dicho, perdió 37 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses. Luego la pérdida de peso es casi perfecta. Rafa ha perdido alrededor de unos 4 kilos al mes. Pero fijarse el volumen. Nuestra paciente y amiga Dolores León parece otra persona. Ha perdido 10 tallas. Entró en mi consulta con una talla 56 y se pone una talla 46. Y después el diagnóstico tenía un IMC de 52,28. Esto es una obesidad de cuarto grado, obesidad extrema, y terminó con un IMC de 35. En definitiva, nuestra paciente y amiga Dolores ha perdido en mi consulta de Jerez 37 kilos y 10 tallas en tan solo 12 meses, perdón, en tan solo 9 meses, y como recordamos siempre, Rafa, solo con dieta y ejercicio. Y Dolores tenía muy claro, pues, qué alimentos son los ideales a la hora de llevar a cabo una dieta. Bueno, los alimentos ideales, todo el mundo creo que los puede saber, pero lo vamos a recordar. Evidentemente tenemos que comer, hemos dicho, alimentos saludables. Bueno, una alimentación saludable, la base debe ser frutas y verduras, no pueden faltar. Pues ya sabéis que no pueden faltar, y para adelgazar, pues ni las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas. Desde el punto de vista de la salud, os diré que es bueno tomarse al día 2 raciones de verdura en el día y como mínimo 3 raciones de fruta. ¿Qué nos aporta la fruta? Las frutas son unos alimentos muy saludables, pues nos van a aportar agua, una gran parte es agua, azúcares, el azúcar de la fruta se llama la fructosa, como todo el mundo conoce, nos va a aportar también vitaminas y minerales. Las vitaminas, por ejemplo, pues la vitamina C, también los carotenos, los minerales, por ejemplo, el potasio, el selenio, y es decir, son unos alimentos altamente nutritivos. ¿Qué fruta sería la mejor tomar? La fruta fresca. La fruta fresca será mejor, y si puede ser de temporada y de cercanía. Los zumos no es lo más recomendable, está la gente confundida. Es decir, yo me puedo tomar un vaso de zumo en el día, pero no sería bueno tomarme todos los zumos que yo quiera. Por supuesto me refiero a zumo de verdad, es decir, que yo exprimo la naranja, ese es el zumo, no me refiero a lo de cartones de Tetrabric, evidentemente. Me refiero al zumo de naranjita que exprimo en mi casa, con 2 naranjas, no con 4, pues 1 al día sí. ¿Por qué? Porque que sepáis que cuando yo me tomo ese zumo de naranja, y ya ese azúcar de naranja se convierte en azúcar libre, ya salió de la matriz de la naranja, ¿entiendes? Entonces lo más saludable sería tomarme la naranja entera, que el zumo, ¿vale? Pero un zumo al día, pero más no sería recomendable, y con 2 naranjas, no con 4. Es mejor la fruta entera y fresca, ¿no? Y deciros también cuántas raciones en el día. Pues evidentemente la ONU dice como mínimo 3 raciones en el día. ¿Y qué es una ración? Pues con sentido común, pues una naranja mediana, una fruta mediana, o un par de mandarinas más pequeñas, unas 3 ciruelas, una tacita de fresa
o una rodaja de sandía, por ejemplo, ¿no? Eso sería una ración de fruta que podríamos tomar una ración en la comida, otra en la cena y otra media mañana y merienda. Eso sería la fruta. Y las verduras tampoco pueden faltarnos. Hay que tomarse 2 raciones de verdura en el día. Y la OMS nos recomienda que una de esas 2 raciones se hagan en crudo, por ejemplo las ensaladas. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, hervimos la verdura, pues se pierden, por ejemplo, minerales. Para que todo el mundo lo entienda, una hortaliza que utilizamos mucho nosotros es la zanahoria. La zanahoria cocida no es que es mala, sino que ha perdido vitaminas y minerales en el agua. Entonces, evidentemente, en cruda será siempre mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, una de las raciones en crudo. ¿Qué nos aportan desde el punto de vista nutritivo las verduras y las hortalizas? Pues nos aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿vale? ¿Cuál recomendamos? Que sean variadas y si pueden ser de temporada y de cercanía también, evidentemente, y tomaremos una ración en la comida y otra en la cena. ¿Y cuánto sería una ración? Pues aproximadamente sería entre unos 150 y 200 gramos, sería una ración, ¿vale? En la comida y en la cena, pues más o menos, pues yo qué sé, pues por ejemplo un plato hondo de verdura, de una ensalada de verduras o verduras cocidas o incluso en cremas o puré o un buen tomate grande, ¿no? Es decir, la verdura nunca nos puede faltar. De hecho, yo a mis pacientes les enseño frases, que la aprendan, Rafa, frases, les digo, las verduras y el andar nos ayudan a adelgazar. Las verduras nunca pueden faltar en una dieta saludable ni para perder peso. Se puede llegar a perder más de 10 tallas incluso, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Manuel García Alonso. Sí, Manuel García Alonso es un paciente que nunca olvidaré, muy amigo mío, era antiguo alcalde del Palmar de Troya, iba a verme a mi consulta de Ubrique cuando yo también trabajaba en Jerez. Como estáis viendo en la fotografía, Manuel García Alonso ha perdido 38 kilos. Entró en mi consulta con una edad de 63 años y una altura de 1,70. El peso inicial de Manuel eran 130 kilos y terminó con 92. Lo dicho, perdió 38 kilos. ¿En cuánto tiempo? En alrededor de unos 4 kilos al mes, una pérdida de peso casi perfecta. En 10 meses lo perdió. Y el volumen, fijarse que ha perdido 14 tallas. Nuestro paciente y amigo Manuel García Alonso tenía una talla de 64 y al final se puso una talla de 50. Y después el IMC. Tenía un IMC de 44,98, que es una obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 31,83. Pero deciros que concretamente este paciente, Manuel García Alonso, no solamente perdió 38 kilos, los perdió solamente, pero como ha aprendido a comer y ha cambiado los hábitos, tiene actualmente este hombre 51 kilos menos. Ese es lo que nosotros intentamos, no solamente, Rafa, que el paciente pierda el peso, sino que aprenda a comer y cambie los hábitos y mantenga el peso perdido a largo plazo. Porque lo difícil es mantenerse, ¿no? Tiene que cambiar los hábitos, evidentemente tiene que aprender lo que la consulta ha aprendido, claro que sí. ¿Qué errores son los más frecuentes que cometen las personas obesas? Bueno, hay varios errores frecuentes, Rafa. El primero de ellos, uno se llama la hiperfagia pandrial. Es decir, coloquialmente yo digo los glotones. Son esas personas que comen demasiada cantidad de alimentos. Esas personas, para llegar a tener una sensación placentera, tienen que llegar a la plenitud gástrica y por eso comen grandes cantidades de alimentos. Suelen pertenecer a familias de hábitos alimentarios exagerados y su alimentación suele llevar muchas veces grandes cantidades de grasa. Después otro error también muy frecuente y grave es la bulimia. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan tratamiento nutricional y de psicoterapia. Y hay que tener mucho cuidado si le ponemos una dieta, porque la dieta puede aumentar la ansiedad del individuo y aumentar los episodios bulímicos. Otro error alimentario muy caracterizado en el obeso es las compulsiones alimentarias, el picar, el continuo picoteo. Esas personas que no paran de comer continuamente pequeñas cantidades de alimentos, a veces de una manera automática, sin ganas y sin predilección de ningún tipo de alimento. Esto suele corresponder a respuestas inadecuadas a incitaciones emocionales diversas, como es por ejemplo el estrés, el aburrimiento y la ansiedad. Y después hay otro que yo llamo el de los golosos, que son personas que les gusta todo lo dulce, los batidos, la nata, la chuchería, la bollería industrial, los chocolates, todo lo que sea dulce, ¿no? Estas personas, y después están todos los estados intermedios, ¿no? Deciros que globalmente las personas obesas se dice que suelen tener entre un 5 y un 8% de los obesos suele tener algún trastorno alimentario. Y de los que van a la consulta, más o menos entre el 20 o el 30% de los pacientes suele tener algún trastorno alimentario. Vamos a conocer, si le parece, el caso de Carmen Pérez Vega. Bueno, Carmen Pérez Vega es un caso que tampoco voy a terminar, es una chica de aquí de Jerez, una abogada, de hecho hizo una entrevista conmigo también, es un trabajo muy bonito que nunca olvidaré.
Como estáis viendo en la fotografía, nuestra paciente y amiga Carmen Pérez Vega perdió 19,5 kilos. Fijarse que Carmen parece otra persona, parece una niña, como yo digo. Entró en mi consulta con un peso inicial de 63 kilos y terminó con 43,5 kilos. Es decir, perdió 19,5 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Ha perdido alrededor de unos 3 kilos al mes, una pérdida de peso casi perfecta. Pero fijarse el volumen, nuestra paciente amiga Carmen parece otra persona. Entró con una talla 44 y al final se pone una talla 34. Perdió 10 tallas. El diagnóstico, tenía un IMC de 29,16. Esto, Rafa, lo he puesto porque esto no es obesa, esto es un sobrepeso. Es decir, una paciente tiene obesidad de primer grado a partir de IMC de 30. Ella estaba con 29,16, es decir, un sobrepeso de segundo grado o preobesidad y terminó con un IMC de 20, un peso totalmente saludable, como estáis viendo en la fotografía. Lo dicho, deciros que nuestra paciente y amiga Carmen Pérez Vega ha perdido en mi consulta 19,5 kilos, ha perdido 10 tallas en tan solo 6 meses. Fijarse que es una chica joven con 47 años y le hemos puesto una talla 34, vamos, parece otra, vamos. Y muy impactante el caso de Juan Carlos Bermúdez Martín. Sí, este es un paciente también jerezano, nunca lo voy a olvidar porque es un trabajo espectacular. Date cuenta que hemos tratado otra obesidad mórbida solo con dieta. Como estáis viendo en la fotografía, nuestro paciente Juan Carlos ha perdido en mi consulta 61,2 kilos. Cuando entró en mi consulta tenía una edad de 46 años y una altura de 1,82, perdón. Lo dicho, entró con 161,2 kilos y terminó con 100 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses, luego ha perdido unos 5 kilos al mes. Una pérdida de peso estupenda. Pero fijarse el volumen, Juan Carlos parece otro. Ha perdido 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla inicial de 58 y acabó una talla 44. Y después el IMC. Tenía un IMC de 48,70, eso es una obesidad mórbida, camino extrema, y terminó con un IMC de 30. En definitiva, nuestro paciente y amigo Juan Carlos Bermúdez, un jerezano, ha perdido en mi consulta 61,2 kilos y 14 tallas en tan solo 12 meses y, como siempre, solo con dieta y ejercicio. De hecho, este trabajo nunca lo olvidaré porque me hice muy amigo de él. Vamos. Doctor González, ¿cuándo es el mejor momento, el momento ideal para decir voy a adelgazar? Bueno, el mejor momento, Rafa, es cuando uno quiere adelgazar. Ese será siempre el mejor momento. Y entonces cuando lo tengo claro, y entonces me busco una persona que me ayude. Pero de todas maneras podríamos decir, bueno, hay que un puntito más. Yo diría que el mejor momento es cuando tenemos el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Es decir, esos pesos que nos diferencian de una persona que está en un peso razonable. Es decir, antes, cuando una persona tiene el sobrepeso, si no se cuida puede llegar a obesidad. Pero si no tiene sobrepeso nunca llegará a obesidad, evidentemente, ¿no? Pues eso lo mismo ocurre con la fiebre. Nunca podremos llegar a tener una fiebre de 42 grados si antes no pasó por 39. Pues nadie puede sobrarle 50 kilos si antes no pasó por un peso anterior. En definitiva, el mejor momento será cuando tengo el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Vamos a conocer, si le parece, en este tramo final, algunos ejemplos más de personas que han pasado por aquí por su consulta. Ana Isabel Arias, por ejemplo. Bueno, Ana Isabel Arias, una paciente que venía a verme a mi consulta de Jerez, venía concretamente de Puerto Real. Como estáis viendo en la fotografía, Ana Isabel ha perdido 13 kilos, parece otra. Entró en mi consulta con una edad de 29 años y una altura de 1,65. El peso inicial de ella era en 71 kilos y terminó con 58, lo dicho, Rafa, perdió 13 kilos. Pero esta chica lo perdió en muy poco tiempo, lo hizo a rajatabla, hizo deporte, se los quitó en 2 meses y medio, es decir, ha perdido una media de 5 kilos al mes, fíjate. Y fijarse el volumen parece otro, tenía una talla 42 y tiene una talla 36, vamos, una talla 36 maravillosa, y perdió 6 tallas. En definitiva, nuestra paciente y amiga Isabel ha perdido 13 kilos y 6 tallas en tan solo 2 meses y medio. Deciros el IMC. Vamos a recordar por la pregunta anterior. Tú me dijiste que cuánto era el mejor momento para adelgazar. Yo te dije cuando era el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. En definitiva, nuestra amiga Ana Isabel no era obesa, tenía un sobrepeso. Tenía un IMC de 26,10. Y como estáis viendo, terminó con un IMC de 21, un peso totalmente saludable. En definitiva, Ana ha perdido 13 kilos y 6 tallas en mi consulta de Jerez y solo con dieta y ejercicio. Y por poner un ejemplo más, y además un ejemplo significativo, el de Javier Banaclocha, creo que he dicho bien el apellido, Rodríguez. Sí, Javier Banaclocha también se ha hecho muy amigo mío, es de los últimos trabajos que he terminado. Vine a mi consulta desde el puerto Santa María
y como estáis viendo ha perdido 41 kilos. Es un trabajo espectacular. Este chaval ha tenido mucha constancia, disciplina, no ha fallado ni una consulta en 12 meses, pues le hemos cambiado la vida. Como estáis viendo, Javier ha perdido 41 kilos y 16 tallas. Javier parece otro. Entró en mi consulta con una edad de 49 años y una altura de 1,85, un chaval alto. Entró con 127 kilos y terminó con 86. Lo dicho, perdió 41 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Luego ha perdido alrededor de unos 3,5 kilos al mes. Una pérdida de peso casi perfecta. Pero fíjate el volumen. Perdón, Javier parece otro. Ha perdido 16 tallas. Entró con una talla 58 y se pone actualmente una talla 42. Y el IMC tenía un IMC de 37,13, que es una obesidad de segundo grado, y al final terminó con un IMC de 25, un peso totalmente saludable. En definitiva, como estáis viendo, Javier ha perdido en mi consulta 41 kilos y 16 tallas en tan solo 12 meses y solo con dieta y ejercicio. Anecdóticamente te diré, Rafa, que de muchas cosas que me dijo, vamos a hacer una entrevista también con él, dice: doctor, me ha dicho mi mujer que yo ni de soltero tenía la talla que tengo, vamos. Bueno, pues ahora es el momento. No hay que pensárselo, y aquella persona que desee, bueno, pues cambiar su vida, tiene aquí su casa, ¿verdad? Por supuesto, yo hay que sepa que todo el mundo que tenga interés en mi consulta, yo trabajo aquí en Jerez, los lunes y los jueves, en horario de mañana y tarde, y aquí tiene su casa, Rafa. Doctor González, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a ti siempre, Rafa. Gracias. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias por traernos, bueno, el parecer del doctor González, que al final lo que nos va a hacer es ser más felices, como les digo, a través de una buena dieta, a través de una buena alimentación, organizando nuestros alimentos, siempre de la mano de un profesional como es el doctor González. Muchas gracias, Rafa. Nosotros vamos a finalizar, por tanto, así, de esta manera, aprendiendo a comer, sabiendo lo que comemos y ordenando nuestros alimentos, acompañados siempre, como dice el doctor González, de ejercicio. Así que nos vemos mañana miércoles aquí en Hoy Jerez. Vamos a seguir pulsando cómo se encuentra nuestra ciudad en 7 Televisión Jerez. Hasta mañana, hasta la misma hora, aquí en Hoy Jerez. Sean felices.